Entonces, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda de la primera PEC, algún aspecto que tengamos dificultades, que nos cueste, lo que sea? ¿Algún concepto que tengamos más dificultades que no entendamos, por favor? Ahora comentaremos toda la PEC, pero si hay algún aspecto ya anteriormente a empezar que digáis, mira, a mí siempre me cuesta mucho, me preguntan por este aspecto o por este otro. Preguntadnos qué queréis ahora y si no, a medida que vayamos avanzando, me vais comentando toda aquella parte que tengáis dificultades, por favor. ¿Vale? Bueno, vamos empezando, ¿de acuerdo? Y si alguna parte vemos que nos cuesta más, tenemos más dificultades, lo que sea, idme diciéndola, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, decidme todas aquellas partes que os cuesten más. Vale, pues esto, lo que decíamos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar comentando la información de la PEC. Empezaremos por las preguntas que corresponden a la parte del final de la PEC, ¿de acuerdo? Es decir, empezaremos por la información correspondiente en este caso, dentro del reto, no la parte de las tareas, sino del enunciado del proyecto de investigación. Recordad, por favor, que el enunciado del proyecto de investigación es el proyecto que hacemos durante todo el semestre. Todo el semestre realizaremos el mismo proyecto e iremos realizando distintas preguntas acerca de dicho proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, en primer término, me hablan del equipo de psicología de un centro hospitalario, detecta que en los últimos años han crecido los intentos de suicidio entre los adolescentes en el distrito sanitario al que pertenece el hospital. Dado que es importante contar con personal cualificado para hacer frente al problema, el equipo de programa un curso de formación dirigido a todo el personal del Departamento de Psicología Clínica del hospital. Así, el personal de enfermería y también de trabajo social pasa por unas sesiones formativas que les proporcionan diversas técnicas para relacionarse con estos usuarios. Con el curso de formación, el equipo de psicología cree que el personal del Departamento de Psicología Clínica dispone de herramientas para atender mejor a los adolescentes que ingresan por intento de suicidio. Sin embargo, para comprobarlo, es necesario diseñar una investigación que lo demuestre. En la primera PEC, en el primer reto, ya comentamos las diferentes variables. Ahora también haremos referencia a ello. Pero voy a mirar qué me plantean como tareas en esta segunda PEC. Me dice, elabora las siguientes cuestiones referidas al caso presentado en el proyecto de investigación. ¿Qué informantes? Importante, me habla de los informantes, ¿de acuerdo? ¿Qué informantes elegirías en esta investigación sobre la efectividad de la formación? Propon informantes internos y externos. Y también tenemos que plantear la información correspondiente a los informantes actuales y posteriores, ¿de acuerdo? Esta es la información que me están planteando en este enunciado, ¿de acuerdo? A partir de aquí, recordad, o podemos recordar la información acerca de los informantes, ¿de acuerdo? Diferenciamos los actuales y los posteriori. Recordad, por favor, que cuando denominamos a los informantes actuales son aquellos que cumplen su función de informar durante el periodo de recogida de los datos o de registro de la información. En cambio, son informantes a posteriori aquellos que cumplen su función después del mencionado periodo, es decir, después de la recogida de los datos. Durante el periodo, no, sino que posteriormente. Y luego también tenemos los informantes internos y los informantes externos, ¿de acuerdo? Los internos son aquellos que están formando parte, básicamente, personas que suministran descripciones o interpretaciones de los temas bajo estudio dentro de la misma muestra, dentro del mismo grupo o sistema investigado, ¿de acuerdo? Cuando los sujetos son aquellos que forman parte del grupo o sistema investigado, hablaremos de interno. Por el contrario, cuando hablamos de el externo, es cuando, evidentemente, los individuos que están informándonos son fuera, no pertenecen al grupo de referencia que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Una vez vista esta información de los tipos de informantes, quiero que me indiquéis qué informantes pensáis que podríamos plantear en este apartado. ¿Qué informantes creéis que podrían ser útiles en este ejercicio? Evidentemente, podemos plantear cada persona respuestas muy distintas y todas ellas pueden ser totalmente congruentes. Al fin y al cabo, seguramente habrá aspectos donde estaremos todos más o menos de acuerdo y, en cambio, en otros aspectos donde podremos discrepar más. Pero al fin y al cabo, la idea es plantear a unos informantes que nos aporten información sobre el tema estudiado. Entonces, en este caso, por favor, indicarme lo que os venga a la cabeza, me es indistinto. Primero que se os venga, bienvenido sea. Informantes, por ejemplo,
internos, ¿de acuerdo? ¿Qué informantes internos podemos plantearnos en este caso, por favor? Yo, por ejemplo, he pensado en el personal del Departamento de Psicología Clínica del hospital y en los adolescentes ingresados. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablas del departamento, podemos hablar de las personas enfermeras, ¿verdad? Podemos hablar también de las personas que trabajan, trabajadores sociales. Todas estas personas son personas que están participando en este caso de la investigación, ¿verdad? Y son personas que evidentemente nos podrían informar acerca de la evolución del proceso de la investigación. Perfectísimo. También evidentemente los mismos adolescentes durante dicho proceso también podrían ayudarme a tener información sobre el trabajo bien realizado por parte de los psicólogos clínicos y toda la gente que trabaja en dicho departamento, ¿verdad, Laura? Eso es un poco lo que querías comentar, ¿no? Entonces, esos serían básicamente informantes internos, ¿de acuerdo? Internos, y todos ellos serían actuales o a posteriori, por favor, los que ahora mismo hemos comentado. ¿Qué pensáis? ¿Actuales o a posteriori, por favor? Evidentemente actuales, ¿verdad? Todos ellos corresponderían más bien a informantes actuales. Entonces, hemos comentado la información correspondiente a posibles informantes internos actuales, que serían, lo que decíamos, el personal dentro del Departamento de Psicología Clínica. Enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, supervisores, jefes de departamento, lo que nos venga a la cabeza, ¿de acuerdo? Básicamente. Luego también tenemos informantes internos a posteriori. Cuando hablamos de informantes internos a posteriori, evidentemente también podríamos plantearnos alguno de los que comentábamos anteriormente, pero una vez ya se ha realizado la investigación, es decir, a posteriori, hablar con los jefes de departamento, los supervisores, las supervisoras, toda esta información. O también podríamos pensar como informantes internos a posteriori los pacientes y familiares, porque los pacientes también pueden decir a posteriori qué opinan sobre lo que han vivido durante ese proceso, y los familiares también, ¿de acuerdo? Podríamos hablar ahí, en este caso, de informantes internos a posteriori. Repito, los informantes internos actuales también podrían hacer la función a posteriori. Al fin y al cabo depende cuándo recojamos la información. Pero, por ejemplo, las familias sería un buen ejemplo, para diferenciarlo bien, de informantes a posteriori, para ver si realmente el proceso ha dado el resultado esperado, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los externos. Externos son aquellos que evidentemente no forman parte del grupo estudiado, ¿verdad? Aquí podemos hablar de distintos evaluadores externos relacionados, por ejemplo, con la salud mental, con la psicología clínica, que puedan básicamente evaluar la calidad de la atención que están brindando el Departamento de Psicología Clínica antes y después de la formación, ¿de acuerdo? Entonces, estos informantes podrían aportarnos información acerca de la evolución, pero repito, serían individuos que no forman parte del equipo en el cual se está implementando la información correspondiente al programa, y al mismo tiempo individuos que no forman parte del hospital, ¿de acuerdo? Serían como elementos externos al mismo. ¿Todo el mundo entiende bien la idea esta, por favor? Los externos, evidentemente, según si se plantea en el momento actual o recogemos la información a posteriori, pues hablaremos de un tipo de informante u otro. Pensar que al fin y al cabo, la idea de informante, el mismo informante, para las tres, por ejemplo, si hablamos de el paciente, puede ser interno actual o interno a posteriori, depende del momento en el cual utilicemos sus datos para analizarlos, ¿de acuerdo? Básicamente, depende en qué momento nos informe o nos consulte de los datos obtenidos. ¿Sí? Luego también nos preguntan, la segunda tarea que nos plantean en esta vertiente, por favor, hace referencia... Dime, perdón, sí. Una preguntita. ¿Tú has metido ahí a los familiares en internos, pero podrían ser externos también, ¿no? También, sí. También, si yo considero que el familiar en este caso no tiene nada del programa, le influye a él, a ellos, podríamos hablar de familiares como elementos externos también, ¿de acuerdo? Al final también dependerá un poco del objetivo de la investigación, hasta qué punto se consideran estos individuos
que no forman parte totalmente de las personas que son los mismos individuos, pero al final están afectados. Son adolescentes, a lo mejor sus padres les influirán en cierta medida. Generalmente externo es alguien que no tenga ningún tipo de relación con la investigación, generalmente, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, hablaríamos más bien pues, de algún experto, un psicólogo clínico muy experto en la materia, o gente que tuviese ciertos conocimientos sobre la información. U otras familias de otros centros que no tengan relación con los que estamos trabajando. En este caso, estas mismas familias, depende, se puede plantear como externo, pero yo lo veo más en este caso que está influyendo en la investigación. Pero bueno, es debatible y según cómo lo expliquemos, ¿de acuerdo, Laura? Vale, y una última pregunta. Sí. Por ejemplo, de informantes externos posteriores, ¿se podría poner un estudio estadístico? O sea, estadísticas que A no ver, se es estudian que de la forma. A ver, eso como tal y como aquí entendemos los informantes, son personas generalmente que nos informan, no son textos ni son estadísticas. Entonces, generalmente, si a mí me viene un estadístico y me dice, mira, tenemos la información de cómo ha evolucionado estos datos, pero sería más bien una vertiente cuantitativa, Laura, básicamente, ¿de acuerdo? Cuando hablas de aspectos numéricos, por ejemplo, que puede tener sentido, puedo ver la evolución de los intentos de suicidio en esa población. Pero eso es más bien quali o más bien quanti, Laura. Ahí nos tendremos más bien aspectos cuantitativos, ¿verdad? Entonces, al ser aspectos cuantitativos, seguramente más bien tendría más sentido indicarlos en las siguientes PECs, cuando hablemos de aspectos quantis. Ahora, dentro de aspectos qualis, el informante nos tiene que aportar la información desde una vertiente cualitativa, no tanto numérica, ¿de acuerdo, Laura? ¿Sí? Te veo un poco entrecortada, Laura, no sé por qué, te veo como un poco entrecortada, pero ¿tú me ves bien? ¿Me oyes bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Continúo entonces, ¿de acuerdo? Hemos mirado la pregunta 1. Vamos a mirar la segunda pregunta, por favor. En la segunda pregunta, ¿qué nos indican? La segunda pregunta, básicamente, hace referencia, aquí la tengo, a ¿se podría plantear algún tipo de observación para alcanzar los objetivos de la investigación? Justifica tu respuesta. Evidentemente, podríamos plantearnos distintos tipos de observación. Recordad, por favor, que si hablamos de la información en términos genéricos de la observación, podemos diferenciar en primer término la observación no participante de la observación participante, ¿verdad? Recordad, por favor, que la diferencia básica en la observación no participante, los observados no sabían ni que estaban siendo observados, ¿de acuerdo? Y en la participante, ahí sí que en ese caso participan de alguna forma u otra en distintos grados en la observación el mismo observador. Dentro de la participante, si recordáis, por favor, diferenciamos la actuante de la implicada, de la participación-observación, de la autoobservación, ¿de acuerdo? Y luego también teníamos observación directa y observación indirecta. Son aspectos que podemos llegar a comentar respecto al término de la observación. En este caso, si nos centramos en lo que me están preguntando, ¿qué diríamos respecto a la observación? Por favor, pues evidentemente, cada persona puede indicar lo que considere más adecuado. Y hay muchos aspectos. Aquí la pregunta, perdonad, para que todo el mundo lo vea bien, nos decía, se podría plantear y que justifica tu respuesta. Evidentemente, en este caso, sí que tiene sentido plantear la observación, ¿verdad? Ya sea para la obtención de datos objetivos y también para la obtención del comportamiento espontáneo. Si yo hago mucha información de forma numérica, no voy a perder observación, que a veces es muy interesante al analizar cómo está desarrollándose el programa en ese grupo de individuos, tanto en las personas que lo están implementando, que son los psicólogos clínicos, como los que lo reciben, que son posteriormente los adolescentes. Evidentemente también me servirá para poder llegar a entender, a percibir algún tipo de comportamiento no verbal, que evidentemente con una entrevista a lo mejor no lo conseguiríamos, se podría conseguir evidentemente, pero con la observación me puedo fijar también en aspectos no verbales que pueden ser muy importantes. Y luego también que depende qué tipo de observación hagamos, si hacemos una observación más participante, o observación-participación, o realizamos
a observación implicada, ¿qué puede ocurrir? Que podemos ir también preguntando a los individuos y sabiendo mejor cuál es el efecto del programa que estamos implementando. Por lo tanto, evidentemente, la observación sería una buena alternativa en este caso y podríamos llevarlo a término sin ningún tipo de problema. También podéis comentar, repito, qué tipo de observación consideráis que sería la más adecuada para este programa que queremos desarrollar. ¿Sí? Si alguien ha hecho alguna cosa y me dice, mira, yo he hecho esto y ahora mismo pues yo no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, me lo comentáis sin problema, por favor, Idme diciendo aquellas partes que por el motivo que sea tengamos más o menos dificultades, ¿sí? Vamos a la siguiente vertiente, por favor. Vamos ya a la información de las tareas correspondientes al enunciado general, ¿de acuerdo? Es decir, al enunciado del reto 2. El enunciado del reto 2 me dice, según el informe de precariedad laboral y salud mental, conocimientos y políticas de la Unión Europea, cada año, y aquí me da un seguido de valores, ¿de acuerdo? De personas que tienen problemas de salud mental relacionados con la precariedad laboral. Si miramos el segundo párrafo, me dice, la investigación epidemiológica muestra una clara relación entre la precariedad laboral y la mala salud mental. Es decir, a mayor precariedad laboral se supone que tendremos peor salud mental. Los estudios sobre inseguridad laboral, probabilidad subjetiva de la pérdida involuntaria del empleo, y o miedo a perder otras características positivas del trabajo, han mostrado asociación sistemática con mala salud mental. Y aquí me indican, por ejemplo, la ansiedad o la depresión. Y continúan indicándome, en España, la población trabajadora, con el nivel más elevado de precariedad laboral, tiene aproximadamente 2,5 veces más riesgo de tener algún problema de salud mental en comparación a los que no sufren precariedad. Y me dicen que el malestar, el sufrimiento psíquico o la medicalización permanente por soportar la jornada laboral constituyen una situación normalizada. A partir de aquí, lo que me importa es que un equipo de investigación en psicología quiere investigar sobre la vivencia que tienen de la precariedad los trabajadores y trabajadoras de 4 centros de trabajo de ámbito profesional en la restauración. Importante. En este caso, yo quiero estudiar básicamente si la precariedad laboral influye, determina, afecta realmente en la información correspondiente a problemas de malestar psicológico, ¿verdad? Queremos estudiar esta información, si esta variable influye sobre esta, pero para ello, en este término, me dicen que estamos trabajando solamente con 4 centros dentro del ámbito de la restauración solamente, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es comparar datos de los 4 centros entre sí y tratar de realizar una primera generalización de resultados a nivel de estos 4, ¿de acuerdo? Al margen de que más adelante me digan que queramos ampliar la muestra para tener también en cuenta otros sectores profesionales, de ver si esta relación, más allá de la restauración, que es lo que estudiamos en primer término, también se da en otros ámbitos profesionales. A partir de aquí me dice que la recogida de información se realiza mediante entrevistas grabadas en audio, hacemos entrevistas que se graban en audio y además de ello también me dice que observaciones de la actividad de los 4 restaurantes por parte de 4 miembros del equipo de investigación. 4 miembros del equipo de investigación están haciendo observación. En este caso han sido pactadas previamente con los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, en este caso hablaríamos de observación participante o no participante, por favor, en este caso. ¿Qué me diríais? Participante. Perfectísimo, ¿verdad? Y ya que estamos, sería observación directa o indirecta en este caso, por favor. Sería directa. Indirecta sería si hablásemos a partir de textos, por ejemplo, o información por el estilo. Aquí es observación directa. Dentro de participante podremos debatir, ahí ya sí, qué tipo de observación participante estamos planteándonos, ¿de acuerdo? Si recordáis, teníamos la observación actuante, participante actuante, ¿de acuerdo? Que es básicamente aquella donde el observador establece una relación formal con el sujeto. El sujeto sabe que está siendo observado, pero básicamente es una relación muy poco cercana entre ambos, ¿de acuerdo? No llega a no participante, pero la implicación por parte del observador en la situación es ínfima, ¿de acuerdo? Básicamente se puede considerar como un observador externo, un observador pasivo, pero, repito, los observados son conscientes que están siendo observados. Evidentemente, la observación participante actuante
acostumbra a ser más ética que émica, ¿de acuerdo? Acostumbra a ser más ética que émica. Luego también tenemos, por favor, la observación implicada. En este caso, el observador establece una relación más intensa con el grupo que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Implicada, una relación más intensa. Aquí, evidentemente, el observador intenta estudiar y tener una relación más cercana con los investigados, con las personas observadas. A diferencia de anteriormente, que el observador era externo, era pasivo, aquí el observador es mucho más activo, participa en mayor medida de la situación que estamos viviendo, ¿de acuerdo? En este caso, podríamos debatir sobre esto. Voy a mirar el tercer caso, que sería la observación-participación, ¿de acuerdo? Participación-observación, que sería básicamente, en este caso, cuando el observador no es un científico profesional. En estos casos, generalmente el observador es alguien mismo que forma parte del grupo, ¿de acuerdo? Como si en un grupo de trabajadores, uno de ellos hiciese la función de observar, ¿de acuerdo? Podríamos plantearlo. Aquí no es el caso, porque son 4 investigadores, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos la autoobservación, cuando los mismos observadores fueran los observados también, que esto evidentemente no se da. En este caso, básicamente sabemos que es participante, podremos dudar entre actuante e implicación, pero ¿cuál creéis que se acerca más? Con lo poco que tenemos, ¿cuál consideráis que es más cercana?